Se apagó la llama de Hugo Chávez. Se desvaneció la quimera del presidente venezolano que soñó con emular las gestas de su héroe, el libertador Simón Bolívar. Un cáncer se llevó por delante al personaje que pretendió cambiar la historia contemporánea, transformando incluso las fronteras de Latinoamérica sin conseguirlo. Todo lo que uno ha vivido no ha sido suficiente, es lo que siento. Y le digo a Dios, si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente, sino que me faltaba esto, bienvenido. Pero dame vida. Yo era todo, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro todo. En el momento que Nicolás Maduro, nombrado por Chávez heredero del chavismo, comunicó la defunción a los 58 años del presidente de Venezuela. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Un cáncer detectado en mayo de 2011 le tuvo 86 días de agonía, impidiéndole tomar posesión de su última victoria en las urnas. El óbito fue toda una tragedia para sus seguidores, a los que Nicolás Maduro sorprendió con una revelación. El comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Y nosotros no tenemos ninguna duda que los enemigos históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. En su momento, Estados Unidos rechazó el intento chavista de implicarle indirectamente en cualquier supuesto complot contra Chávez. Que sea investigado por una comisión especial. Señor de la República de Chile. A los funerales de Hugo Chávez asistieron los presidentes de más de 30 países. España estuvo representada por el príncipe Felipe. Hugo Chávez no tuvo reparos en potenciar la imagen de político populista en todas sus acepciones y las aprovechó. Desde esa proyección mediática tan personal, alimentada por su espacio televisivo a lo presidente, criticó a las élites económicas y culturales de su país, rechazó los partidos políticos tradicionales y denunció la corrupción política. Sus medios de comunicación, pues. Este medio es propiedad de... Como militar, Chávez es un militar, podríamos denominar, corriente. Evidentemente que es un gran caudillo, evidentemente que ha logrado galvanizar detrás de su proyecto a una gran cantidad de venezolanos, a la gran mayoría de los venezolanos, pero yo no me atrevería a definir a Chávez como un estadista. Si nosotros hacemos una valoración de la gestión de Chávez en el plano político, económico y social, está suspendido. Y lo más negativo, creo que lo he comentado en algunas otras ocasiones, es haber dividido a Venezuela. Chávez da sus primeros pasos en la política en 1982 fundando el Movimiento Revolucionario Bolivariano 200, junto a otros militares. Pero el punto de inflexión que le aboca al activismo político se fecha en el 89, cuando tiene lugar el Caracazo, protestas y disturbios ciudadanos contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. En los cuarteles, Chávez medita con sus compañeros del movimiento revolucionario un golpe de Estado en pleno proceso de descomposición del gobierno corrupto de Carlos Andrés Pérez. Pero evidentemente lo que Chávez no era cuando se lanza al ruedo político e intenta derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez, era un líder democrático. En aquella primera intentona por acceder al poder, fracasó. El pueblo de Venezuela quiere ser democrático. La democracia venezolana no podrá ser hollada por ningún ambicioso ni por ningún delincuente. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas. Chávez pasó 2 años en la cárcel hasta que recibe el indulto del entonces presidente Rafael Caldera. En prisión preparó el asalto a la política fundando el movimiento Quinta República. Inicia sus primeros intentos de aproximación a Fidel Castro.
Para la oposición, un respaldo por el que Venezuela ha pagado un precio excesivo. El sueño de él de revolucionario era conocer a Fidel Castro. Y por falta, y de parte de Fidel Castro, porque le damos 20.000 barriles diarios de petróleo regalados, no tiene que quererlo a Chávez, adorarlo. Es lo que sostiene a Cuba. Él ha tocado lo más sensible que tiene un Estado, y que es mantener su independencia y su soberanía. Nosotros hoy por hoy estamos intervenidos, absolutamente intervenidos por el gobierno de Cuba. Al mismo tiempo, Chávez recorre Venezuela pregonando la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que refunda la República. Su impetuosa energía y su discurso próximo a las clases populares acabarán dándole el control del país en las elecciones del 98. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir. Chávez utilizó este recurso de la Asamblea Constituyente, que además ha sido la auténtica novedad, la auténtica aportación del socialismo del siglo XXI, como un caballo de Troya para demoler el Estado de Derecho y para demoler la institucionalidad desde dentro del Estado. Emergencia ejecutiva. Una vez en el sillón presidencial, Chávez pone en marcha su revolución bolivariana, una visión tan personal y centrada en su figura que acabará conociéndose como chavismo y que está basado en 3 principios. La primera es devolver la dignidad al pueblo. Eso se consigue recuperando la soberanía nacional en un discurso nacional popular, con la referencia de Bolívar, con la referencia de la propia historia. El segundo elemento esencial, que Chávez lo entendió desde el comienzo, era que Venezuela no iba a poder reconstruir la democracia en solitario y necesitaba acompañarse del resto de los países de su entorno. Y el tercer elemento que cierra los 2 anteriores es plantarle cara a un concepto que desde Europa nos suena viejito, incluso rancio, pero sin el cual no entendemos América Latina, que es el concepto de imperialismo. Chávez aprovecha los primeros años de gobierno para afrontar el gran reto que se había fijado: reorganizar un Estado que, según él, había quedado destruido por la oligarquía nacional, tanto en su economía como en materia de bienestar social. Oligarcas, temblar, viva la libertad. Pero sus medidas generaron un gran malestar en los otros sectores de la población. El descontento creciente alimentó la idea de un golpe contra quien en su día fue golpista. Chávez hace de la calle su fortín. No todos los golpes son iguales. El golpe de Chávez inicialmente es un golpe contra el neoliberalismo, mientras que el golpe que le dan a Chávez es el golpe clásico de la derecha contra cualquier gobierno de cambio. El golpe de 2002 desembocó en disturbios callejeros que generaron 19 muertos. El gobierno de Chávez señaló a la oposición y a la policía metropolitana como responsable de la masacre. La oposición acusó a concejales chavistas de las muertes. Fueron los sucesos de Puente Llaguno. Cuando se produce el golpe contra Chávez, nos encontramos con una parte de la sociedad venezolana, sobre todo los sectores medios, que ven cómo están cada vez más excluidas del juego político. Venezuela quedó aún más dividida. La oposición renunció a presentarse a las elecciones de 2005 y con una victoria incontestable en las urnas, Chávez despliega toda su estrategia política, el llamado socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI no va a sacrificar nunca libertad por justicia. Es un socialismo que es pacífico, pero también es armado, porque ha aprendido que si no te dan golpes de Estado. Un Chávez estadista, con una política exterior basada en las ayudas a los países que compartían ideología. Chávez desde un comienzo utilizó el músculo económico del petróleo para ayudar a los países de su entorno a poder construir una democracia con inclusión económica. Una política exterior que no ayuda a las cifras macroeconómicas. Venezuela crece la mitad que sus vecinos, sufre hiperinflación. El Estado duplica su tamaño.
Venezuela se ha convertido en todos estos años de chavismo en un país cada vez más dependiente del petróleo. No es una situación nueva en Venezuela, lo que pasa que el petróleo es una enfermedad que puede hipotecar en el mediano plazo el futuro de Venezuela, más que ser una salvación si se continúa por los actuales derroteros. En estos 14 años el incremento del ingreso per cápita ha sido notablemente inferior en Venezuela respecto de otros países de América Latina. Es verdad que el régimen chavista se aplicó en la instalación de políticas asistencialistas, las famosas misiones, que evidentemente no están hechas para erradicar la pobreza, sino para mantener una masa de fieles a través del subsidio y a través de la limosna. El 30 de junio de 2011, Hugo Chávez elige su medio, la televisión, para comunicar a su pueblo la noticia que conmociona a la sociedad venezolana. Que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Los diferentes tratamientos con quimioterapia y hasta las 4 operaciones que sufrió durante los 21 meses que duró la enfermedad antes de morir no le impidieron presentarse a su 4º mandato presidencial y ganarlo. Con el favor de Dios y la voluntad de ustedes de gobernar aquí, desde aquí hasta el 2031. Aunque no tuvo la oportunidad de tomar posesión del cargo, sí alcanzó a designar sucesor. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y Nicolás Maduro, otrora conductor del metro de Caracas, sindicalista y hábil en la construcción del discurso populista, juró el cargo ante el ataúd de Chávez. Solo uno de los 33 presidentes que asistieron al funeral de Chávez estuvo en la jura. Juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta Constitución bolivariana con la El deseo mano de dura. Chávez marca el inicio de la transición que tendrá que pasar primero por las urnas. Un proceso que, con el cuerpo de Chávez aún caliente, ya ha generado controversias. Nicolás, a ti no te eligieron presidente. El pueblo no votó por ti, chico. Que yo represento. La oposición no quiso estar presente en la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente interino, acto que consideraban como una violación de la Constitución. Interpreta que con la Carta Magna en la mano debe ser Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, el encargado de llevar a cabo la transición, según dice el artículo 233, hacia unas elecciones presidenciales dentro de 30 días. Tal como sucediera con Lenin, Kim Jong-il, Mao, Marcos, Evita Perón, Chávez será ofrecido a sus seguidores embalsamado, como pieza de museo en busca sin duda de una inmortalidad terrenal.